En esta clase vamos a tratar sobre el tema de conversión de unas unidades en otras. Efectivamente, en el desarrollo de la educación y por supuesto en las diferentes ramas de la tecnología se requiere transformar o convertir unas unidades en otras, unas pequeñas en más grandes o viceversa, o de una magnitud a otra. Efectivamente, por ejemplo, el tiempo, por ejemplo, la capacidad, el peso, la masa, los ángulos, las longitudes, las áreas, todas ellas son magnitudes que efectivamente requieren ser transformadas así, efectivamente, ¿no? Como acabo de mencionar, el tiempo, la longitud, las áreas, el volumen, la capacidad, la masa y también, por supuesto, las medidas angulares requieren ser transformadas de unas medidas a otras. ¿Y qué se necesita para esto? Para esto se requiere especialmente conocer sus equivalencias. Las equivalencias podemos encontrar en tablas justamente de equivalencias entre unidades, pero además de esas equivalencias se requiere de un instrumento. Y uno de los mejores instrumentos que sirve para transformar unidades o convertir de unas unidades a otras es precisamente la regla de tres. En vista de que ya en séptimo de básica conocen lo que es la regla de tres, es prudente porque esta regla de tres es un mecanismo que no obliga a memorizar mayormente cantidades, ni mucho menos, sino aprender a utilizar lo que se conoce como la matriz para ubicación u organizar las magnitudes, los datos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este pequeño ejercicio, dice, si Juanito tiene 12 años de edad, ¿a cuántos días le equivale esta edad? Sabemos la equivalencia que de un año corresponde a 365 días. Esto podemos trasladar esta información como datos iniciales en la regla de tres y decimos un año tiene 365 días. La pregunta para 12 años, ¿cuántos días le corresponden? Entonces, estas magnitudes son directamente proporcionales, a más años, más días. Por lo tanto, bajo el modelo que nosotros conocemos, efectivamente se multiplicarán, en este caso, 365 por 12 y se divide por 1, lo cual nos arroja el resultado de este ejercicio. Los 12 años corresponden a 4.380 días. Similarmente, para mediciones de ángulos, hay que conocer que una circunferencia completa está dividida en 360 partes. Esta parte es un grado. Entonces, un grado sexagesimal viene a ser justamente la 360ª parte de toda una circunferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un ángulo de 30 grados y ya podríamos imaginar cuál es la 30ª parte de este ángulo. Ese vendría a ser un grado sexagesimal, ¿no? Pero además de la unidad de los grados para medir ángulos, también hay los submúltiplos. En este caso, la correspondiente de un grado corresponde a 60 minutos y un minuto corresponde a 60 segundos. Esta nos permite resolver efectivamente algunos problemas. Por ejemplo, la transformación de ángulos a minutos y segundos cuando el ángulo está dado en forma decimal. Por ejemplo, este ángulo que mide, dice, 48 grados con 582 milésimos de grados, expresar en forma polinómica, es decir, en grados, minutos y segundos. Hacemos la regla de tres, primero sabiendo la equivalencia, ¿no? Un grado es correspondiente a 60 minutos, un minuto a 60 segundos. La regla de tres correspondiente será, a un grado le corresponde 60 minutos. A la parte decimal de los grados, es decir, a 0,582 grados, ¿cuánto le corresponde en minutos? Hacemos la regla de tres simple directa, multiplicamos 60 por 0, 582,
y nos da 34,92 minutos. Entonces 34 serán de los minutos que están incluidos aquí en esta medida y los 0,92, es decir, las fracciones de minutos, corresponderán a cierta cantidad de segundos. Y esto lo encontramos también con una regla de 3. A un minuto le corresponde 60 segundos, a 0,92 minutos, ¿cuántos segundos le corresponde? El cálculo nos arroja que efectivamente será de 55,2 segundos. Por lo tanto, la respuesta de transformación o reducción de unidades será de 48 grados, 34 minutos, 55 segundos. De esa manera se ha reducido una expresión decimal de un ángulo en grados a una expresión polinómica. Continuando con otro ejemplo, en este caso en medidas agrarias, se nos pide que calculemos en metros cuadrados la extensión o área de una hacienda que mide 23 hectáreas y 75 áreas. ¿Cuántos metros cuadrados corresponde? La equivalencia que nos traen las tablas de correspondencia vendría a ser que una hectárea corresponde a 10.000 metros cuadrados y un área corresponde a 100 metros cuadrados. Es decir, una hectárea es, como decir, un cuadrado de 100 metros de lado, mientras que un área corresponde a un cuadrado de 10 metros por lado. Aplicando la regla de 3 para nuestro ejercicio, diremos a un área le corresponde 10.000 metros cuadrados, a 23 hectáreas, ¿cuántos metros cuadrados? Pues por regla de 3 aplicamos, ya que es directamente aplicamos 230.000 metros cuadrados resultará ser el resultado. Mientras que la parte correspondiente a las áreas, tendremos que un área corresponde a 100 metros, 75 áreas, ¿a cuántos metros cuadrados le corresponde? La regla de 3 es directa y asimismo X resultará ser el producto de 75%, 7.500 metros cuadrados. En total, en metros cuadrados, esa hacienda va a medir la suma de las dos, 237.500 metros cuadrados. Entonces, en este caso estamos reduciendo las medidas agrarias a metros cuadrados, que es, pues en este caso, a donde queríamos transformar. Un cuarto ejemplo de reducción o conversión de unidades lo vamos a hacer nuevamente con ángulos a grados en forma decimal, es decir, el inverso del problema número 2. Se nos da un ángulo que mide 25 grados, 48 minutos y 39 segundos. Expresarlo en grados en forma decimal. Las equivalencias son conocidas. Un grado corresponde a 60 minutos, un minuto a 60 segundos. Comenzamos desde la parte inferior, es decir, desde los 39 segundos. Como 60 segundos corresponde a un minuto, 39 segundos a cuánto corresponderá en minutos. Se aplica la regla 3 directa y nos obtenemos el decimal de 0,65 minutos. Que agregado a los 48 minutos que teníamos, tenemos que hacer una nueva regla de 3 y decimos a 60 minutos corresponde un grado, a 48,65, es decir, sumado a los 48 más este valor de 0,65 nos da 48,65. Aplicamos regla de 3, multiplicando en cruz y damos 1 por 48,65 dividir por 60, que nos da 0,81 grados, que sumado a los grados que están en valor inicial de 25 nos da 25,81083 grados. Hemos pasado de una cantidad decimal
más bien dicho, polinómica a una forma o expresión en grados de forma decimal. Estamos viendo que la herramienta que hemos utilizado aquí es una regla de 3, es una forma muy práctica que permite sin mayor memorización, sino de una estructura que es las matrices que tenemos que utilizar, donde van las magnitudes que se comparan y se aplica la regla de 3, que es un instrumento sencillo y que se mecaniza realmente en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, reducir unidades mediante este procedimiento es bastante adecuado. Bueno, y aquí les dejo unas tareas para quienes se interesan por, por practicar.